meteorología, buscamos respuestas a las interrogantes abiertas por este caso. ¿Podrían los testigos, en dos épocas distintas, haber confundido un fenómeno natural con un ovni? Se pueden producir espejismos cuando los rayos luminosos atraviesan de arriba hacia abajo una capa de inversión térmica. En resumen, lo que nos habla a nosotros es cuando tenemos inversiones térmicas, obviamente podemos asociar algún objeto con algo extraño. Yo pongo un ejemplo. A lo mejor en el desierto yo puedo observar que viene un auto, un camión o lo que sea con sus luces encendidas. Existe la curvatura de la Tierra, existen densidades diferentes en la atmósfera. Por lo tanto, si yo veo ese objeto que está a una gran distancia, probablemente no lo vea como corresponde, en el sentido que voy a ver una luz que está derecho a mi horizonte, sino que lo voy a ver en otra dimensión, lo voy a ver probablemente más arriba, como que se está elevando, y eso exclusivamente por la refracción, ¿no es cierto?, o en el fondo por diferencias de densidad. Eso es efectivo, eso es real. La inversión térmica produce una capa de aire frío comprimido de alta densidad. Esta capa funciona como una lupa, lo que, sumado a la curvatura de la Tierra, puede deformar aquello que se ve, produciendo los llamados espejismos. Presentamos al meteorólogo Iván Torres el video de Nelson Álvarez, con el fin de analizar esta evidencia. Yo creo que hay dos cosas, aquí se pueden aproximar dos teorías, ¿no es cierto? Una es que realmente se trate de algo no identificado, un objeto volador no identificado o una luz no identificada. Y lo otro que puede ser, si estamos hablando nosotros de una parte desértica, estamos hablando en horas de la noche, las inversiones térmicas o las inversiones de temperatura justamente tienden a fortalecerse o a restablecerse durante la noche por el enfriamiento que hay, sobre todo en el sector del desierto. Más aún, si consideramos una parte desértica donde las diferentes capas de la atmósfera están relacionadas con diferentes densidades, es probable que sea una visión o un espejismo como el que conversábamos en la definición que dimos sobre inversiones térmicas. Pero en ningún caso fue un espejismo, o sea, fueron 5 personas que vimos exactamente lo mismo. Luego, al revisar la cinta, nos damos cuenta de que esta es una figura, una luz que va cambiando de formas, va cambiando su tamaño. Pero yo pienso que era un ovni. No sé si sería platillo, porque no alcanzamos a ver la forma por la luz fuerte que irradiaba. Si no era un objeto no identificado, era una moto marcha atrás a 180 km por hora. Más aún, si tú me dices que eso se vio en el mismo sector años atrás, yo creo que sería, o tal vez amerita, hacer una investigación en ese punto. Una vez que el meteorólogo Iván Torres revisó el video de Nelson Álvarez y planteó la necesidad de ampliar la investigación, viajamos a Los Ángeles, en los Estados Unidos, para conversar con Robert Nathan, experto en el procesamiento de imágenes del programa espacial norteamericano. Nathan, quien durante décadas procesó en sus computadoras las imágenes de la Luna, formuló de inmediato varias preguntas. ¿Se acerca o se mantiene a la misma distancia? En general se mantuvo a la misma distancia. ¿Es un amigo del que estaba manejando el auto? Había 4 tipos en la camioneta. No, estoy preguntando si el tipo estaba manejando este vehículo. No sabemos. Ellos no sabían lo que era. ¿Qué fue lo que dijeron los del auto? ¿Por qué estaban grabando? ¿Tenían miedo? Primero se asustaron y después tomaron la cámara. ¿Intentaron acercarse? Porque si realmente tienen miedo no se acercan. Ahí se ve la señal caminera. ¿Ves lo brillante que es? Hay mucho reflejo de luz. Podría ser cualquier tipo de objeto colgando de una camioneta que refleje mucho la luz de tus propios focos.
Yo les doy unas explicaciones rápidas. Y yo podría estar equivocado. Mi primera respuesta es, tratemos de entenderlo, para ver si tiene algún sentido. Él apagó las luces de la camioneta y después volvió a prenderlas. Y ellos no respondieron. Por eso se veía todo negro. Me dices que las apagaron. Veamos. Siguen encendidas y dicen que las habían apagado. Los focos. Siguen prendidas. Ok, bien, es una buena prueba. Entonces no sé lo que es. Un enigma en la carretera del desierto chileno. Un avistamiento ovni que se repite en 2 fechas distintas. ¿Hay otros hechos comparables? En Estados Unidos ocurrió el llamado caso Exeter, que es el avistamiento carretero de un ovni más conocido a nivel mundial. El caso Exeter de Estados Unidos y la desaparición de un matrimonio latinoamericano con automóvil y todo son los casos de avistamientos carreteros de ovnis más conocidos internacionalmente. Investigamos la historia que se esconde detrás de ambos. La historia del matrimonio Vidal es uno de los grandes mitos de nuestra cultura popular y algo así como una leyenda urbana. Hasta hoy existen personas que la cuentan como si hubiese sido real. Se consideraba un caso de carreteras en que un vehículo fue teletransportado porque la pareja, en un abrir y cerrar de ojos, saltaba desde un camino en Mar del Plata, Argentina, hasta un camino español cercano a Madrid. ¿Cómo era posible este salto a través del tiempo y del espacio? ¿Había intervención de extraterrestres o algún tipo de fenómeno físico? Un cineasta de culto de ese país, Aníbal Ucet, revelaría tiempo después haber inventado el incidente y echado a correr el rumor solo con el fin de promover una película que se estrenó pocas semanas después. La película se llamaba Che Ovni. Había sido filmada artesanalmente, con unas budineras haciendo las veces de platillos voladores y con algunos exteriores en Europa que los camarógrafos consiguieron haciéndose pasar por turistas. Pero él no me lo robó. Fueron los del plato volador. Vámonos. Escúcheme, agente. Fueron los del plato volador. Mark Cashman, investigador estadounidense, ha recopilado información sobre varios casos que causaron impacto internacional y entre ellos el de Exeter. En su oficina de Nueva York nos mostró a dónde lo han llevado sus pesquisas y la forma en que sistematizó la información entregada por los testigos. Este es el caso Exeter, que ocurrió en 1965, que pasó en New Hampshire, que queda aproximadamente a 50 millas al norte de aquí. Yo en realidad fui al sitio y generé esta recreación basada en lo que realmente habrían visto los testigos. Ocupo un programa gráfico tridimensional de computador, en el que puedes calcular la distancia entre objetos y su tamaño. Y eso hice con esto, basado en las estimaciones de los policías testigos del caso, que dieron las dimensiones y las distancias al objeto. En la película Encuentros cercanos del tercer tipo hay un pasaje en el que se recrea el caso Exeter. El avistamiento fue protagonizado por Norman Muscarello, un joven de 18 años que hacía dedo en la carretera y que vio entre 2 casas un objeto de unos 27 metros de diámetro que volaba hacia él. Minutos después, el objeto fue visto también por 2 policías.
Ellos caminaron hacia el campo, habían unos caballos en un corral detrás de esta casa de aquí. Empezaron a reaccionar cuando este objeto subió detrás de los árboles y se acercó a los testigos. A pesar de que uno de los policías había estado en servicio en las Fuerzas Armadas y ciertamente conocía todos los tipos de aviones, el policía estaba tan asustado que agarró al testigo principal y se tiraron a un arroyo al lado del camino y casi sacó su revólver del servicio. Y cuando el objeto se alejó un poco, el policía subió a la patrulla y llamó para contar lo que habían visto. Un segundo policía llegó y vio al objeto saliendo entre los árboles en esta dirección. ¿Aproximadamente de qué tamaño era? Entre 25 y 30 metros y entre 25 y 30 metros sobre el suelo. Con estos datos llegamos hasta Robert Shepherd, en los Estados Unidos, que controla las misiones espaciales de la NASA y quien investigó en profundidad el caso Exeter. Tomando datos astronómicos y meteorológicos y la posición de los testigos en el caso concreto, confeccionó un gráfico cuyas conclusiones publicó en el libro llamado Veredicto OVNI. Según este, ciertas condiciones atmosféricas pueden hacer que los planetas se vean luminosos y en aparente movimiento. Y en este caso, según Shepherd, se habría tratado del planeta Júpiter. ¿Usted cree que son puras mentiras o conceptos equivocados esto de los ovnis? La mayoría de la gente que ha visto ovnis es muy sincera sobre eso. Ellos han visto algo que los ha dejado perplejos, pero eso no necesariamente significa que sea algo del espacio, porque hay un montón de cosas arriba en el cielo nocturno que podemos ver y que la persona promedio no va a entender. Hasta los observadores entrenados como pilotos o la policía ocasionalmente también se equivocan en sus observaciones. Sin tener alguna evidencia sólida, tangible, de lo que han visto, no hay pruebas. Aunque sean muy sinceros, pueden estar también muy equivocados. Pero es que son tantos los casos, ¿no le dejan al menos una duda al respecto? Bueno, siempre hay interrogantes hasta que encuentras una respuesta definitiva sobre cada una. Pero realmente, por la gran cantidad de personas que dicen que han visto algo, y al mismo tiempo la gran cantidad de personas que dicen que han visto cosas que realmente no se pueden sustentar, dicen que han encontrado ángeles, o chupacabras en América Central, o cualquier cosa, o fantasmas. No es más sustentable alguien que ha dicho que ha visto ovnis en el cielo que alguien que dice que ha visto un fantasma, un espíritu. Sin embargo, la mayoría de la gente no cree en todo eso. ¿Qué cambios han experimentado en sus vidas más de 2 décadas después los protagonistas de ese encuentro carretero de 1974 en la Pampa del Tamarugal? Posteriormente, en mi caso, creo que fue como me interesó mucho la literatura de todo lo que es el caso OVNI. Me entró una desesperación por leer. Porque quedas como ávido de saber, de buscar. Leímos, me acuerdo que Tito me leía. Nos íbamos a gira, que gracias a Dios alcanzamos a hacer las últimas giras. Y Tito leía, y me leía en voz alta, hasta buscando, no respuesta, yo creo, saber más de esto. Y un momento paramos. O sea, paf, no más. ¿Por qué el contemplar un par de luces habría de cambiar tanto tu persona? Porque, en primer lugar, quedas imposibilitado de decir eso no puede ser. Pero sin lugar a dudas, Tito fue el único. Como que si alguien dijo, esta es la persona indicada, este es el señor que nosotros queremos conversar. Y me da la impresión que es así, no me cabe la menor duda. Yo te digo porque yo noté el cambio en Tito. O sea, primero como ser humano. Tito cambió como ser humano. Tito se fue hacia adentro mucho tiempo. Tremendamente adentro. Pasó momentos bien difíciles. Él te lo va a contar, yo creo, después. Por supuesto que yo caí en una depresión muy fuerte. Llegué al neurólogo, al psicólogo, al psiquiatra y le dije al psiquiatra que pensaba que me estaba volviendo loco. Me dijo, bueno, mientras piense que te está volviendo loco, estáis muy bien. El día que pensé que estáis cuerdo, entonces ven a verme. Y pasé de psiquiatra en psiquiatra tratando de encontrarle una
solución a esto que me pasaba en la cabeza, porque el mundo era distinto. Los colores tenían un significado, las estrellas tenían un significado, la cara de la gente tenían un significado. Porque después se entabla una especie de contacto que nunca más se termina con este individuo. Yo le llamo el hombre que vino de la estrella. Ahora, ¿de dónde vienen? La pregunta al hombre que vino de la estrella. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué planeta? Y la respuesta fue simpatiquísima. ¿Cómo te voy a explicar eso? O sea, explícame mejor de qué dimensión. Pregúntame mejor de qué dimensión. Y a lo mejor te puedo contestar. Tito Fernández, en su libro El mensaje de Sirio, plantea que esta figura, que él llamó el hombre que vino de la estrella, viene de una estrella llamada Sirio. Además de este, publicó 2 libros más sobre la experiencia. Yo te había mostrado 3 libros míos. Este es el mensaje inicial. Este se llama el mensaje de Sirio. Ya entramos por completo a la cosa del hombre y una estrella. Y este se llama el mensaje terrestre, o sea, aquí ponemos los pies en la tierra. Tito Fernández tiene además otro libro, un libro secreto con tapas de madera, cuyas páginas muestra hoy por primera vez. Fer, por favor, mira. Toma, si voy a mostrarlo, mostrémoslo de un viaje. Mira el alfabeto. Arribita de la estrella. ¿No es cierto? Este libro va mucho más allá de la experiencia concreta del avistamiento. En él, Tito Fernández incluyó reflexiones y pensamientos que hoy constituyen la base del llamado Centro Integral de Estudios Metafísicos, que él mismo creó y del cual es sacerdote. Sus estudios lo han llevado a leer con otros ojos textos religiosos como la Biblia, y sus viajes por el mundo le han permitido experiencias diferentes, como en Ecuador, donde conoció a un chamán, hechicero que a través de la meditación y drogas naturales visitaba otras dimensiones. Y encontré en el Evangelio, yo te digo, te voy a decir algo bien pesado, encontré al chamán. Se llama Jesús, el Cristo. Tito Fernández concluyó que Jesús rebautizó al apóstol Simón con el nombre de Pedro, del mismo modo que los chamanes rebautizan a aquellos que pasan por una iniciación. Pedro lo acompañó en todos sus milagros, como los ayudantes a los chamanes. El temucano cree que los otros 2 apóstoles que estaban presentes en los milagros, Jacobo y Juan, a quienes Jesús llamó hijos del trueno o hijos de la tormenta, no eran personas de carne y hueso, sino que representaban los alucinógenos que el propio Cristo habría consumido antes de realizar los milagros. Desde 1974 a la fecha, Tito Fernández solo ha regresado una vez al sitio que cambió su vida para siempre. Acompañado por un equipo de nuestro programa, aceptó viajar nuevamente hasta Pampas Soledad. Estamos viajando con Tito Fernández al mismo lugar en que hace 24 años fue testigo del avistamiento de un ovni. Bueno, yo todo lo traslado a los poemas y a las canciones. ¿Qué es lo que es ese todo? De lo que estamos hablando. De las luces estas en el desierto. De este personaje que yo vi, de este sueño que tengo con él permanentemente. ¿Qué espera a Tito Fernández en el desierto de Atacama, años después de su experiencia con un ovni? ¿Con qué ojos ve ahora ese lugar? Sí, aquí estamos a
40 minutos aproximadamente de victoria. O sea, hace 10 minutos, porque aproximadamente 10 minutos saliendo de Victoria, aparecieron estas cosas. Nosotros íbamos con ese rumbo hacia Quillagua, y ya aquí ya llevábamos 10 minutos con uno de los aparatos más o menos grandes y estaba apareciendo otro pequeño por un lado. En este mismo instante, estando en este sitio, pienso en lo que sentíamos en ese momento y uno se le vuelve a poner la piel de gallinas. Da cosa. Se queda eso dentro, parece que pasa más adentro de la piel. Sí, mi vida fue completamente diferente, pero me siento, fíjate, orgulloso de que me haya ocurrido y me siento con una responsabilidad de que me haya ocurrido, porque es un poco el aprender que la vida tiene dos veredas, como digo yo, una de luz y otra, una con sol y otra con sombra. Y yo aprendí a pasarme para la vereda del sol y trato de convencer a la gente de que haga eso sin darme cuenta. Todo para mí es un escrito. Si tú ves ese muro, por ejemplo, eso está escrito. O sea, durmió alguien bajo el muro reseco, digo yo en un poema. Durmió alguien bajo el techo de estrellas en la noche. Se gestó ahí detrás una raza, digo yo, o murió en el intento, ahogada en la sal que aquí se llama tierra. Y yo me hago esa pregunta porque no sé qué pasó aquí. Si fuera dada la oportunidad de vivir de nuevo ese fenómeno, ¿lo haría? Ese es el problema. Uno está en el filo de la navaja. Por un lado sí y por el otro lado da susto. Pero yo soy un tipo de aventura. Aprendí que las experiencias son para vivirlas. Si la experiencia se presentara, bueno, hay que apechugarnos, hay que vivirla. Pero si no se presenta, creo que dormiría re tranquilo. Así fue como Tito Fernández revivió junto a nosotros ese viaje en que, en medio de la soledad, fue protagonista de un fenómeno que cambió para siempre su forma de ver el mundo. Un salto al abismo entre lo conocido y lo inexplicable. De ahí para adelante hay que hacerle caso a don Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa dijo: me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van enseñando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Durante mucho tiempo, los astrónomos intentaron confirmar si la estrella Sirio tenía o no una compañera. En 1926 descubrieron que Sirio B era efectivamente una estrella enana prácticamente invisible desde la Tierra. Lo más increíble es que el pueblo de los Dogones en África conocía su existencia desde tiempos prehistóricos gracias a una leyenda, según la cual los Dogones descienden de visitantes que llegaron desde la segunda estrella de Sirio. Y desde allí también salió, dice Tito Fernández, el ser que vio en 1974, a quien hoy llama el hombre que vino de la estrella. De los aviones pasaderos, fue produciendo pasaderos, como que aceleró más.